El mar. El mar posee factores. El mar posee factores. El mar. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está, ¿no? Está. El mar posee factores indispensables no solo para la alimentación del hombre, sino también para la conservación de su salud y para el intercambio comercial internacional. A más de una rica fauna y flora, se ha comprobado que el mar es una inmensa e incalculable fuente de recursos energéticos, proteicos y minerales, por lo que constituye un factor económico fundamental en el desarrollo de las naciones. Buenos días y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a las Jornadas de Conciencia Marítima 2021, un espacio educativo relacionado a nuestros intereses marítimos y su interacción en el contexto nacional. Queremos informar que este evento será retransmitido por Facebook Live en la cuenta de la Armada del Ecuador. Así también queremos extender un cordial saludo de parte de la Dirección General de Intereses Marítimos al Mando Naval que nos acompaña en el desarrollo de este evento. Señores almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, personal de tripulación y señoras y señores servidores y trabajadores públicos de la Armada del Ecuador. Para dar inicio a este evento, damos paso al señor capitán de navío, Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Proaño, director general de Intereses Marítimos, quien brindará unas palabras de inauguración para este evento. Señores almirantes de servicio activo y pasivo, señores oficiales superiores y subalternos, señores tripulantes, señores servidores públicos y trabajadores públicos de la Armada, buenos días. El mar ha sido un tema permanente en el pensamiento de los hombres. Desde la antigüedad ha significado un área geográfica trascendental e importante para el desarrollo de los pueblos y civilizaciones, constituyéndose en una fuente de recursos naturales. En él se desarrollan varias actividades, entre las que se puede mencionar la pesca, maricultura, explotación de hidrocarburos, transporte marítimo. De igual forma,
En la franja costera e islas son relevantes las actividades turísticas y deportivas, además del desarrollo industrial relacionado con la construcción y reparación de buques y el pensamiento de los productos del mar. También se pueden mencionar las actividades de investigación científica, a través de las cuales se recopila información para evaluar las condiciones del mar, su interrelación con la atmósfera, así como la influencia en los procesos climáticos, las corrientes y fenómenos marinos. El pensamiento estratégico y doctrinario de la Armada considera los intereses marítimos y al poder naval como los pilares que sustentan el poder marítimo nacional, siendo uno de los componentes primordiales de los intereses marítimos la conciencia marítima, la que es considerada como la capacidad que poseen los habitantes de un país para comprender, aceptar y valorar el grado de dependencia que tienen con respecto al mar, desde el punto de vista de su supervivencia, desarrollo, bienestar y seguridad. Por lo expuesto, la Dirección General de Intereses Marítimos, considerando la importancia que tienen los intereses marítimos para el desarrollo marítimo nacional, promueve acciones académicas para lograr su difusión y sus aplicaciones en el contexto actual, para lo cual efectúa de forma permanente capacitaciones dirigidas a diferentes sectores. Es por ello que el día de hoy se da inicio a las Jornadas de Conciencia Marítima 2021, las cuales tienen por finalidad generar un espacio de conocimiento y análisis relacionado a los intereses marítimos nacionales, con el objetivo de fomentar una conciencia marítima en los participantes a través de las conferencias magistrales de expertos como un aporte al desarrollo marítimo y la cultura marítima ecuatoriana. Esperamos que este ciclo de conferencias organizado por la DGIM sea un aporte de la institución para el progreso y desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias. Buenos días. Estamos lejos como nación de tener un convencimiento profundo de las implicaciones que nuestro mar posee para nuestro desarrollo. Lejos de dimensionar la inmensa riqueza que nos representa, aún estamos lejos de sentir al mar como parte fundamental de nuestro territorio. Es allí precisamente donde inicia nuestra labor, la educación, la concienciación y difusión de la visión marítima nacional y sus múltiples aristas es tarea fundamental de todos nosotros. Estimados participantes, al finalizar el tercer día de estas sesiones educativas, pondremos a su disposición un enlace y encuesta en línea a través de la cual podrán obtener su certificado de asistencia de estas conferencias. Para dar inicio a las actividades programadas en esta jornada de conciencia marítima, recibimos como expositor al capitán de navío Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Proaño, director general de Intereses Marítimos, quien disertará el tema Visión Marítima Nacional. El tiempo estimado de presentación es de 20 minutos. Las preguntas que puedan surgir entre los participantes se deberán realizar a través del chat en línea. Comandante Juan Carlos Proaño, sea usted bienvenido. Tiene la palabra. Bueno, voy a proseguir con la palabra después de unas cortas palabras de inauguración. Prácticamente este taller, estas son conferencias magistrales que tienen temas importantísimos que se relacionan con el desarrollo marítimo nacional. Es por eso que las capacitaciones que la DGIM ha impulsado a lo largo de la historia de la DGIM, con todos sus programas de educación, ahora está enfocado en la conciencia marítima y especialmente al interior de nuestra institución. Por eso es muy importante. Les agradezco muchísimo por su presencia, a todos los señores oficiales, señores tripulantes, servidores públicos que con muchos de ustedes he tenido el honor de trabajar y ahora dirigirme en este espacio con una pequeña conferencia magistral en la cual se van a dar a conocer o más bien afianzar los conocimientos que tenemos acerca de la visión oceanopolítica
de nuestro país. Por eso me voy a permitir compartir la pantalla con ustedes para que vayamos en estos pequeños 20 minutos, porque el espacio es muy, muy pequeño para los conferencistas, básicamente darles a conocer a ustedes ciertas experiencias, conocimientos, y que han sido parte de nuestra, como les dije anteriormente, en nuestro cotidiano vivir, pero que necesitamos afianzar justamente estos conocimientos, desarrollar todavía más ese concepto de conciencia marítima, que es muy importante, que ya a lo largo de todo el tiempo de existencia de la DGIM y la Marina, como siempre ha estado armada, ha sido la institución que ha tomado el liderazgo en estos temas, sea la que al interior de nuestra institución, consolidemos estos conceptos justamente de intereses marítimos, de una visión geopolítica, oceanopolítica, en beneficio de nuestro país. Bien, no sé si es que los señores participantes están viendo la pantalla, por favor, ¿me pueden confirmar? Afirmativo, señor. Se mira la Ya, pantalla. muy bien, muchas gracias. Como les decía, entonces, en este corto tiempo, voy a abarcar 3 temas importantísimos: Ecuador marítimo, los intereses marítimos nacionales y una propuesta de fortalecimiento de la gobernanza marítima, que se ha actualizado de acuerdo a lo que estamos viviendo al momento en el año 2021 en cuanto a planificación de las políticas, la implementación y la planificación nacional respecto a una propuesta marítima. Pero en todo caso, iniciamos con este tema que básicamente es el complemento a mis palabras iniciales, ¿no? Que nuestro país es un país marítimo por excelencia. Eso lo venimos oyendo con muchos expertos, con muchas personas, con muchas autoridades, y es verdad, nuestro país es marítimo por excelencia, como vamos a ir demostrándolo a lo largo de esta conferencia. Y debemos conceptuar al mar a lo largo de la historia y en nuestro presente, de que es un elemento vital para el desarrollo no solo del país, sino un desarrollo regional y el desarrollo global. Por eso la función climática que ejerce el océano en nuestro planeta es fundamental respecto a ser un regulador del clima a nivel mundial. Nosotros sabemos ahora que con estos problemas del calentamiento global, y bueno, esa problemática que lo podríamos hablar en otra conferencia, pero en todo caso, el océano pasa a ser un regulador del clima y del clima global. La sostenibilidad ambiental va relacionada justamente con este tema de la función climática, de la regulación, de ese equilibrio que significa el mar respecto a la sostenibilidad ambiental y a la función climática. Y eso se relaciona también no solo con la sostenibilidad ambiental del planeta, sino que tiene que relacionarse con la economía de las naciones. El mar es el medio de transporte por el cual, como conocemos, el 90% del comercio internacional se realiza por vía marítima. Por lo tanto, es el sustento, es el medio donde justamente se materializan las comunicaciones marítimas. Y es un pilar de los intereses nacionales, definitivamente, porque eso va concatenado con la economía de las naciones. Ese es la realidad del mundo, no solo es la realidad del Ecuador. Entonces, si eso ya lo hace, todo este concepto, este papel fundamental del océano y del mar a nivel global, ya lo hacemos particular y específico a nuestro país. Vemos ahí en esta diapositiva todos los recursos que tiene el océano, recursos vivos. Sabemos la gran riqueza de recursos vivos que tiene nuestro océano, nuestros mares, que están dentro de los espacios marítimos jurisdiccionales. Y obviamente, además de toda esta riqueza de recursos vivos, tenemos los recursos no vivos, es decir, los recursos minerales, que están en nuestra plataforma continental y en nuestra futura extensión de la plataforma continental,
que obviamente posee nuestros espacios jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Además, tenemos los recursos genéticos que a nivel de nuestro país no han sido explotados, pero a nivel mundial ya son explotados. Esto es muy importante, recursos genéticos de los cuales por medio de la tecnología y la industria se pueden considerar dentro de la industria cosmética. Ahora mismo estamos viendo que muchos de las vacunas provienen de recursos vivos que están y genéticos que están en nuestros océanos, de los recursos de nuestros océanos. Por eso es importantísimo. Y también los recursos energéticos que son vitales para un país, en este caso ribereño como es el Ecuador. Estos recursos energéticos que consideran una energía limpia, una energía continua, como podemos enunciar la energía eólica, la energía undimotriz, es decir, de las olas, la energía que tenemos en las fumarolas alrededor de la provincia volcánica de Galápagos es importantísimo, son fundamentales para el futuro de nuestro país. Por eso decimos que el mar es esencial para el Ecuador y para la región, para escenarios futuros. Vemos en esta diapositiva los recursos vivos y cómo el mar es una fuente de energía. Los misterios del mar, inclusive, que tienen que ser investigados con los institutos, tanto públicos como privados, tienen que son una oportunidad para los espacios, para los países ribereños, para que justamente conozcamos más del mar y podamos utilizar sus recursos en forma racional, en forma planificada, teniendo en cuenta el futuro de nuestras generaciones y haciéndolo sostenible. Todas estas actividades deben ser sostenibles. Por eso es muy importante tener en cuenta que estos recursos representan para nuestro país, que son parte de nuestra economía, de una economía que le tenemos que ya nosotros visualizar como una economía azul, en la cual estén consideradas actividades como la agricultura, la pesca, las exportaciones, el transporte marítimo, el turismo ahora que con esta pandemia ha sido muy afectado, lo cual tiene ingentes oportunidades de empleo, pero esto ha sido afectado por la pandemia y obviamente tenemos que propender en esta nueva realidad que estamos viviendo, propender a seguir desarrollándolo. Es así que nosotros, como Armada del Ecuador, no podemos desconocer que justamente la Armada es la pionera en alcanzar objetivos de connotación nacional e internacional, como es el desarrollo marítimo enfocado en la construcción de puertos, en promover la marina mercante, la industria naval, la infraestructura marítima, la legislación marítima, y el fomento justamente de lo que hablábamos anteriormente de la conciencia marítima y justamente lo que estamos haciendo ahora es fomentar esa conciencia marítima, consolidar esa conciencia marítima. Nosotros, haciendo un análisis interno, si es que sabemos qué mismo representa el mar para nosotros, qué grado de dependencia tiene el mar para con nosotros. Y eso lo viene realizando la Armada del Ecuador por medio de la Dirección General de Intereses Marítimos. Y justamente estas charlas, estos eventos son para ir consolidando estos conceptos y para que nosotros seamos elementos multiplicadores de todo este conocimiento y de toda esta conciencia que la estamos consolidando como Armada del Ecuador hacia toda nuestra comunidad. Y no solo una conciencia marítima, tenemos que extrapolarnos a una cultura marítima y todas esas actividades conexas justamente dentro del marco de los intereses marítimos. Entonces, la Armada no ha sido solo capaz de proteger y defender estos intereses marítimos por medio de su poder naval, sino que ha consolidado ese poder marítimo nacional. Es por eso que justamente el mar es parte de nuestro presente y nuestro futuro. Y entonces, dentro de este concepto de poder marítimo, que nosotros lo tenemos muy bien estructurado, los dos pilares, que es el poder naval y los intereses marítimos, que es justamente el tema al cual estamos enfocándonos el día de hoy,
conceptualizamos como todas las actividades, recursos, todas las actividades que realiza el Estado en sí, todas las funciones, las instituciones, perdón, privadas, las instituciones públicas, todas estas actividades que desarrollamos en la franja costera, en los llenos de espacios jurisdiccionales donde justamente el Estado tiene soberanía sobre los recursos y sobre todo lo que conceptualiza estados marítimos jurisdiccionales y los recursos. Es decir, todas estas actividades son parte de los recursos, de los intereses marítimos nacionales. Justamente el comandante Zapata en una próxima conferencia ya se especifica justamente esta conceptualización de los intereses marítimos y todos sus elementos. Por lo tanto, nosotros ahora en este concepto ya de Ecuador marítimo, que lo dijimos anteriormente, vemos acá nuestros espacios marítimos jurisdiccionales, que como Armada del Ecuador, como miembros de la Armada del Ecuador, sabemos perfectamente que tenemos como espacios marítimos jurisdiccionales las aguas interiores, justamente que están acá con azul, ¿no? Nuestras líneas de base recta. El Ecuador tiene líneas de base recta desde las cuales iniciamos la medición justamente de esos espacios marítimos jurisdiccionales, es decir, la mar territorial, 12 millas, zona contigua, 12 millas, la zona económica exclusiva, que tenemos de 200 millas a partir de las líneas de base recta, y lo mismo también tenemos alrededor de Galápagos, y también una potencial extensión de la plataforma continental, que jurídica, que se extiende y tiene su origen desde Galápagos hasta Carnegie, hacia las cordilleras de Cocos, en este sentido, y hasta Colón, que justamente el Instituto Oceanográfico de la Armada está realizando los estudios para demostrar ante Naciones Unidas esta continuidad geológica y esta extensión de la plataforma continental que es muy significativa para nuestro país. Por lo tanto, nosotros acá tenemos para demostrar esa importancia, lo fundamental de que nuestro país, en cuanto al concepto de que somos un país marítimo por excelencia, con todos sus espacios marítimos jurisdiccionales, vemos que el territorio marítimo tiene alrededor de 1.300.000 kilómetros cuadrados y el territorio terrestre tiene alrededor de 250.000 kilómetros cuadrados, lo cual, no dejando de lado la importancia que tiene nuestro Ecuador continental y las Islas Galápagos, vemos que tenemos un espacio, justamente, unos espacios marítimos jurisdiccionales de 5 veces más grande que el territorio terrestre, lo cual nos hace un país marítimo definitivamente. Ya teniendo en cuenta la importancia de nuestros recursos naturales, de tener ese concepto de que somos un país marítimo, por lo que ya lo hemos expuesto anteriormente, entonces se configura una visión oceanopolítica del Estado ecuatoriano, una visión oceanopolítica que ya no solo se limita a estas actividades de los intereses marítimos que tenemos dentro de los espacios marítimos jurisdiccionales, sino que la visión oceanopolítica del Estado va más allá de estas fronteras. Es decir, que no solo se circunscriben a estos espacios marítimos, sino también donde el interés del Estado esté presente y se proyecta hacia el futuro. Es decir, la proyección, esa visión marítima que tenemos como Estado hacia la cuenca Pacífico, que tenemos acá, por medio de nuestra Amazonía, la proyección que tenemos hacia la cuenca atlántica, lo cual considera a nuestro país como un país bioceánico, teniendo esta proyección futura de nuestro país, una visión de futuro, una proyección de desarrollo hacia dónde puede proyectarse nuestro país, y definitivamente hacia la Antártida, un tema un poco difícil de comprender, pero que hemos ido afianzando estos conocimientos, este relacionamiento que tiene el Ecuador con Antártida, la Antártida también siendo un polo de regulador justamente de muchos efectos con respecto a nuestro país y a nuestra región. Y también
obviamente la posición que debemos tener hacia la cuenca de Panamá, es decir, hacia el canal de Panamá, que es fundamental para el futuro de nuestro país. Por lo tanto, entonces ya pasamos a una propuesta de fortalecimiento de la gobernanza marítima dentro de todos estos espacios jurisdiccionales y también justamente hacia donde el Ecuador tiene interés, hacia el Estado, hacia donde el Estado tiene interés. Por lo tanto, la propuesta que el Estado ecuatoriano ha ido consolidando respecto a estos temas es de que se ha conformado el Comité Interinstitucional del Mar. En este Comité Interinstitucional del Mar, la presidencia está a cargo de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, están los diferentes ministerios, Ministerio de Defensa Nacional, está los ministerios del Ambiente, CENESID, está la Secretaría Nacional de Planificación y justamente también está aquí y consta también o es parte de este comité la Dirección General de Intereses Marítimos como un asesor técnico de este comité, en el cual justamente se van a ir planteando toda esta política oceánica de nuestro país con base a las políticas nacionales oceánicas y costeras que desde el año 2012 ya se promulgaron con registro oficial en nuestro país. Políticas nacionales oceánicas y costeras que justamente están enfocadas en la conservación del patrimonio, en el fomento de la producción, en cuanto a contaminación, lo que estábamos manifestando anteriormente, comercio y transporte, investigación, seguridad y soberanía, que es fundamental para nuestro país, ordenamiento costero, la población y los ecosistemas, y también nuestra proyección hacia el Pacífico y la Antártida. Estas políticas oceánicas y costeras tienen que justamente ser implementadas. ¿Cómo se implementa esto? También fue un trabajo de la Armada Nacional configurar una estrategia marítima que justamente tenga estrategias, acciones, objetivos. ¿Para qué? Para promover el desarrollo portuario, el desarrollo turístico, la infraestructura tecnológica, la extracción de recursos, que era justamente lo que decíamos anteriormente, enfocados justamente a la planificación de nuestro país en cuanto a la extracción, exploración, a la validación, a ese potencial de recursos que tiene el país y definitivamente a la solución de conflictos de uso y actividades de todas esas áreas costeras. Justamente esta estrategia marítima fortalece la gobernabilidad, el comercio marítimo, va enfocado a fortalecer la seguridad y la defensa, la gestión ambiental, y las relaciones internacionales dentro de este ordenamiento espacial de los espacios marítimos jurisdiccionales, las áreas más allá de estos espacios marítimos jurisdiccionales, que es justamente una competencia de relaciones internacionales que prácticamente está constituido por la Cancillería. La Armada Nacional también lideró y es la que dentro del aspecto antártico promulgó por medio del Ministerio de Defensa Nacional la política antártica nacional. Ya fue lanzada, publicada por el señor ministro de Defensa Nacional y justamente está en revisión para que sea publicada y oficializada por medio de un decreto ejecutivo. Por lo tanto, en este aspecto, seguimos demostrando que la Armada del Ecuador sigue impulsando el desarrollo marítimo nacional. Lo que decíamos anteriormente, lo que manifestábamos en las primeras láminas, que la Armada del Ecuador era la pionera justamente de todas estas actividades, con lo cual estamos demostrando que seguimos siendo los impulsadores de este desarrollo marítimo nacional, pero ya a nivel de Estado. En este caso, como tenemos en la pantalla, tenemos el Comité del Límite Exterior de la Plataforma, el CLEPSE, que también, como por ser un tema de relaciones internacionales, lo preside justamente
el Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene sus integrantes como son la Secretaría Nacional de Planificación, la Armada del Ecuador, la DGIM como secretario de este comité y justamente y el Ministerio de Defensa. ¿Para qué? Para que por medio de este comité podamos demostrar ante Naciones Unidas la extensión de plataforma continental que tenemos a través de la Cordillera de Carnes y Cocos y Colón. Entonces, creo que me he excedido en unos 3 minutos, pero era importante presentarles a ustedes estas propuestas de fortalecimiento para la gobernanza marítima. Por lo tanto, con esto estoy finalizando mi presentación, con lo cual agradezco su participación como Dirección General de Intereses Marítimos. Estamos dispuestos a recibir cualquier criterio, iniciativa que pueda fortalecer este aspecto que lo hemos iniciado hoy, es decir, la conciencia marítima nacional. ¿Quiénes somos los que iniciamos esta gran campaña? La Armada del Ecuador. ¿Quiénes somos los elementos multiplicadores? Señores oficiales, tripulantes, que somos parte de la Armada, servidores públicos, trabajadores públicos, que debemos fomentar este concepto de conciencia marítima que justamente contribuirá al desarrollo marítimo nacional. Con esto he dado por finalizado mi intervención, agradeciéndoles por su atención. Buenos días. Agradecemos la intervención del comandante Juan Carlos Proaño, director general de Intereses Marítimos. El poderío marítimo de una nación se relaciona con su posición geográfica, sus costas, sus recursos naturales, su extensión territorial, su clima, inclusive, pero también con el carácter de su pueblo, así como la actitud y mentalidad marítima propia y de sus gobernantes, quienes, a través de sus políticas, pueden tomar ventaja del aprovechamiento del mar o darle la espalda. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas para nuestro expositor. Primera pregunta. ¿Cómo se vincula la visión marítima al Plan Nacional e instrumentos vinculados al desarrollo marítimo del país? Muy interesante su pregunta. Está justamente las políticas oceánicas y costeras que fueron desde el año 2012 fueron ya publicadas en registro oficial, están y deben estar relacionadas justamente con el Plan de Desarrollo Nacional. Justamente estamos en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación, por medio de la Armada del Ecuador, el Ministerio de Defensa Nacional, para que todas las políticas oceánicas y costeras sean parte del Plan de Desarrollo Nacional. Como ustedes saben, la Secretaría Nacional de Planificación al momento está trabajando en el Plan de Desarrollo a nivel de país, pero justamente estos temas marítimos han sido de fundamental importancia dentro del Ministerio de Defensa Nacional, dentro de la Armada del Ecuador y todas estas entidades, instituciones que son parte del CIM, para que las políticas oceánicas y costeras sean parte de este Plan Nacional de Desarrollo. Y lo importante es de que, obviamente, en primera instancia, sean parte de este Plan Nacional de Desarrollo y sean implementadas. Por eso, he ahí la importancia del trabajo de la Armada del Ecuador. Como Armada, presentamos una estrategia marítima en la cual implementa estas políticas oceánicas y costeras por medio de objetivos y acciones para que, obviamente, no queden en letra muerta, sino que todas estas políticas oceánicas y costeras, por medio de estas acciones, sean implementadas y desarrolladas. Por lo tanto, esa es la relación, la coordinación que al momento estamos realizando con la Secretaría Nacional de Planificación para que sean parte justamente de este plan 2021-2025. Por eso, inclusive, les decía anteriormente, que la participación de todos los integrantes de la Armada dentro de cada uno de nuestros repartos podamos llegar o puedan llegar a la DGIM con su pensamiento visionario de qué es lo que podemos hacer a futuro. Este plan básicamente es a corto plazo, es del gobierno 2021-2025, pero nosotros
como Armada debemos proyectarnos a un plan a largo plazo. Por eso es importante justamente estas reuniones de trabajo, como yo les decía anteriormente, además de ser unas conferencias magistrales en las cuales vamos consolidando estos conceptos, son importantes para que todo nuestro personal, todos los repartos puedan llegar con sus iniciativas, ideas acerca de que cómo podemos nosotros proyectarnos hacia ese futuro a largo plazo, considerando a nuestro mar y océano como un espacio vital, vital que será indispensable para el desarrollo nacional en el futuro. Muy bien, segunda pregunta de nuestros participantes. ¿Cuál es el rol de la Armada en el marco del Comité Interinstitucional del Mar? ¿Me podría repetir? No le escuché muy bien. Por supuesto. ¿Cuál es el rol de la Armada en el marco del Comité Interinstitucional del Mar? Ok, muchas gracias. Justamente, como yo les manifestaba anteriormente, el Comité Interinstitucional del Mar lo preside la Cancillería, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Armada tiene un papel fundamental. No es de estos últimos años, hemos estado insistiendo en que la Armada debe ser una institución, un actor fundamental dentro de este comité, porque como yo lo dije anteriormente, la Armada del Ecuador ha liderado todo el desarrollo marítimo nacional, desde legislación marítima. La Armada del Ecuador ha liderado el de que el Ecuador ahora sea parte de sendos instrumentos jurídicos como son la Convemar y el Tratado Antártico. Ha sido una iniciativa de la Armada. Y justamente como un actor preponderante en este aspecto del desarrollo marítimo nacional, es parte del Comité Interinstitucional del Mar como un asesor técnico. La Dirección General de Intereses Marítimos es un asesor técnico de este Comité Interinstitucional del Mar. Como les decía, está conformado por delegados o por instituciones como son el Ministerio de Defensa Nacional, porque es fundamental la participación de defensa dentro de este Comité Interinstitucional del Mar. Y otras instituciones que son actores importantes, porque no solo la Armada es un actor y un protagonista en el ámbito de los intereses marítimos. Tenemos al Ministerio de Producción y Pesca, tenemos al Ministerio del Ambiente, fundamental, a la CENESID, en el ámbito de la educación y la investigación. Tenemos al Ministerio ya les había enunciado, Pesca, y todos estas instituciones justamente son las que contribuyen también desde el ámbito de sus competencias para que se pueda promover este desarrollo marítimo. Entonces, y específicamente, nosotros como Armada, a la Armada del Ecuador lo está representando dentro del CIM como asesor técnico la Dirección General de Intereses Marítimos. Somos parte de ese comité, somos un activo dentro de esto porque estamos proponiendo los temas a considerarse en el CIM que son importantes justamente en el diario vivir de nuestro país y son prácticamente situaciones un poco complejas, son complejas porque obviamente si es que, por ponerles un ejemplo, el Ministerio del Ambiente puede tener una visión de cómo se debe administrar ciertas áreas y el sector de pesca puede tener otra visión de cómo se deben administrar las mismas áreas en las que interviene el ambiente. Entonces, justamente son problemas complejos, pero que tenemos que justamente enfrentarlos. Entonces, la Armada del Ecuador, por medio de la DGIM, forma parte del CIM como asesor técnico, lo cual estamos trabajando justamente en la agenda, en los problemas que tenemos que ponerlos justamente para consideración de todos los integrantes del comité. Y obviamente, si es que ponemos en carpeta, en agenda, esta problemática, se van a dar soluciones que sean beneficiosas para el país.
Muy bien, en virtud del tiempo vamos a pasar a otra pregunta, esta sería la tercera. ¿Qué acciones se pueden desarrollar a nivel regional o internacional para contrarrestar las actividades de pesca ilegal por parte de flotas extranjeras en los límites jurisdiccionales? Bueno, esto es un tema, como les decía, los temas marítimos son complejos. Ustedes saben que justamente las OROPs, estas organizaciones de organizaciones regionales pesqueras, son las entidades que están más enfocadas en cuanto a la administración del alta mar, como hablamos de estas flotas internacionales. La Armada del Ecuador y nosotros como miembros de la Armada del Ecuador sabemos la participación activa de la Armada en este tema, en cuanto al monitoreo de todas estas embarcaciones que se mantienen alrededor de nuestros espacios marítimos jurisdiccionales, cumpliendo actividades de pesca, los podemos llamar actividades lícitas o ilícitas, pero están en alta mar, en áreas que no son de jurisdicción nacional. En todo caso, es nuestro deber como Armada de Ecuador mantener monitoreadas a todas estas flotas para verificar qué tipo de acciones están realizando. En todo caso, esa es la tarea que está realizando la Armada del Ecuador como Armada, con todos sus repartos operativos. La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos tiene un papel fundamental, todos los repartos así, como Armada del Ecuador, justamente tener en cuenta el monitoreo y control dentro de nuestros espacios marítimos jurisdiccionales. Pero este no es un problema de la Armada en sí, es un problema de relaciones internacionales. Este problema de la pesca ilegal fuera de las aguas jurisdiccionales de nuestro país es digamos, una problemática integral donde deben participar algunas instituciones. Pesca fundamental, pero tiene que ser liderado por relaciones internacionales, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque necesita estar en contacto con otras naciones, con otros países, de dónde provienen estas flotas, de dónde son estos buques, y justamente eso lo tiene que liderar Cancillería y obviamente y todas las instituciones como Armada del Ecuador e instituciones que estamos relacionadas con este tema, obviamente contribuir a las acciones que lidere Relaciones Internacionales. Muy bien, muchas gracias. Les recordamos también a nuestros participantes de preguntas que puedan surgir, pueden realizarlo a través del chat en línea. Agradecemos la intervención del expositor sobre la visión marítima nacional. Lo que sirve para la defensa debe servir también para el progreso y desarrollo de la nación. En el marco de las Jornadas de Conciencia Marítima 2021, a continuación damos la bienvenida al señor capitán de Fragata Estado Mayor Técnico Carlos Zapata Cortés, coordinador general técnico de intereses marítimos, quien disertará el tema Intereses Marítimos Nacionales. El tiempo estimado de presentación es de 20 minutos. Sea bienvenido, comandante, tiene la palabra. Bueno, buenos días, por favor, si me confirman, si me escuchan. Sí se escucha y se ve la presentación, comandante. Muchísimas gracias. Permiso, mi almirante, señores oficiales, señores tripulantes, señoras y señores servidores públicos. El tema de la exposición va a ser la importancia de los intereses marítimos para el desarrollo nacional. Primero, para hablar sobre la importancia de los intereses marítimos, tenemos que entender cuál es la importancia de los mares y los océanos, incluyendo las zonas estuarinas. Recordemos que el 75% de los recursos vivos y no vivos salen del mar.
El 85% del exterior y del comercio internacional atraviesa los mares, océanos y estuarios. El océano es la fuente de CO2 más importante, genera alrededor del 70% y absorbe el 50% de CO2, lo que es un escudo que tenemos contra el calentamiento global. Y es por ende el principal regulador de clima. Pero ¿qué más nos da el océano? El océano y los ecosistemas oceánicos, estuarinos y costeros nos proporcionan algo que se conoce como el capital natural. El capital natural es de donde los seres humanos extraemos o debitamos los servicios ecosistémicos para nuestro bienestar. Y es así, como podemos ver en el gráfico, que el 50% de la población mundial se encuentra ubicada en las zonas costeras, que ocupa, por el contrario, únicamente el 15% de la superficie emergida terrestre. Asimismo, podemos ver que la sobrepoblación ha producido un exceso del consumo del capital natural, produciendo una disminución y un incremento en el consumo de los servicios ecosistémicos, lo que ha producido la huella del ser humano sobre la naturaleza. Asimismo, otro asunto importante que tiene el océano es su interacción con la Tierra, que lo hace a través de las zonas estuarinas. Las zonas estuarinas son las zonas en las cuales se ubican 23 de las 30 ciudades más importantes del mundo y las más pobladas del mundo. Como podemos ver, un ejemplo aquí, en el Golfo de Guayaquil, tenemos a la ciudad de Guayaquil, la cual es la segunda ciudad más grande del Ecuador. Bueno, y ya yendo un poco más a la parte doctrinaria naval, ¿qué es el poder marítimo? El poder marítimo se basa sobre dos pilares, que son los intereses marítimos y el poder naval, que es el que los defiende. Básicamente, ¿qué son los intereses marítimos? Los intereses marítimos están definidos como las actividades y recursos naturales vivos y no vivos que el Estado desarrolla y posee, los ejes fluviales y la Amazonía marina costera, en los espacios marítimos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, que en conjunto representan factores fundamentales para su desarrollo, seguridad y supervivencia. ¿Cómo definimos estos intereses marítimos? Los países lo han definido de distinta forma. Por ejemplo, Chile y México definen 5 intereses marítimos. En el caso de Colombia, en su reciente Plan Nacional de Desarrollo, han definido 11 intereses marítimos. En el caso de Ecuador, nosotros hemos definido 6 intereses marítimos, los cuales son el complejo geomarítimo, la conciencia marítima, la identidad y cultura marítima, organismos, tratados y convenios internacionales, economía marítima y sistema de la marina mercante. Yendo en detalle en cada uno de estos, podemos ver que el complejo marítimo es el conjunto de caracteres marítimos distintivos de un país, derivados de su posición geográfica con respecto al mar, de su entorno natural y de cómo se han valido un estado de estas potencialidades. Así, factores como la extensión del territorio, la dependencia económica de un estado, del uso y comercio de los recursos del mar y su posición relativa con respecto a los grandes centros mundiales de comercio y política, entre otros. Como podemos ver, el Ecuador se encuentra ubicado en una zona muy ventajosa con respecto a todos estos factores, lo cual nos da una gran potencialidad marítima. ¿Y cómo definimos nuestros espacios marítimos? Recuerden que previo a la CONMEMAR, gracias al decreto de Velasco Ibarra y luego a las declaraciones de Santiago del 52-54, definimos nuestros espacios marítimos con 200 millas de mar territorial, y posterior a la adhesión de la CONMEMAR, la definimos en las diferentes zonas marítimas que ven en pantalla. Como pueden ver, el Ecuador no perdió nada de lo que se había ganado históricamente en lo que tiene que ver con sus derechos soberanos sobre los recursos. Asimismo, también tenemos una presencia importante en la Antártida con nuestra estación Pedro Vicente de Maldonado en la isla Greenwich. Pero ¿qué nomás nos dio la CONMEMAR? La CONMEMAR nos dio la posibilidad de la aplicación del artículo 76, la cual a través de una combinación de fórmulas y restricciones permite extender la plataforma continental más allá de las 200 millas. Y como pueden ver en este gráfico, de esta extensión llegan a estas áreas de interés donde actualmente el INOCAR, la Dirección General de Intereses Marítimos y la Cancillería se encuentran realizando trabajos para poder exponer ante la Comisión de Límites de las Naciones Unidas
nuestros justificativos de poder extender la plataforma continental. En el año pasado, el 16 de diciembre de 2020, se presentó la primera presentación parcial que le hicimos conjuntamente con Costa Rica en el área de la cordillera norte de Carnegie. El presente año lo vamos a hacer en el área sur de Carnegie, precisamente para sustentar nuestra extensión en todo este sector. Y en los años subsiguientes, gracias a los proyectos que estamos presentando a través del Plan Nacional de Desarrollo, realizaremos las peticiones de la extensión de la plataforma continental en las áreas de la cordillera de Cocos y de Colón, como lo podemos ver en pantalla. Pero ¿para qué extendemos el territorio? ¿Para qué tenemos plataforma? ¿Para qué tenemos aguas profundas? ¿Para qué? Porque ahí tenemos recursos que deben ser administrados correctamente. Y los recursos que tenemos en los océanos y en las zonas costeras son de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí podemos ver potencialidades que existen en el mundo en lo que tiene que ver con la generación de energía monomotriz. En el caso del Ecuador, aunque no se denota mucho, tenemos una potencial media de generación de este tipo de energía. Asimismo, con la anterior exposición, lo explicó mi contemporáneo, en cambio, para lo que tiene que ver energía geotermal, que es la energía que según los científicos es la que tiene la capacidad de generación que puede reemplazar al petróleo. En el caso del Ecuador, por estar en una zona volcánica de las Islas Galápagos, tiene una gran potencialidad de energía geotermal. Asimismo, tenemos pesca, como pueden ver en estos puntos, representan el esfuerzo pesquero. Y como podemos ver, la pesca ecuatoriana no solamente se circunscribe a las áreas jurídicas nacionales, sino va mucho más allá, como lo podemos ver, inclusive pescan en áreas como en el territorio, en el mar peruano y en áreas extremadamente alejadas a nuestras zonas jurisdiccionales. En lo que tiene que ver con minerales, como podemos ver este gráfico en los diferentes colores, rojo, verde y azul, representa las potencialidades de diferentes tipos de minerales que pueden existir en la plataforma continental. Este es un mapa que se lo generó a través de indicadores indirectos. Con los estudios que se realizarán posteriores a la extensión de la plataforma continental, con esta información base, se podrán realizar estudios ya para determinar de forma puntual la cantidad de los minerales que tenemos en estas zonas. Aquí, como pueden ver, esos mapas representan el mapa de arriba representa la potencialidad de sulfuros polimetálicos y el mapa de abajo representa la potencialidad de la existencia de ferromanganeso. Asimismo, también en las zonas costeras existen otros tipos de recursos. Este es un ejemplo, por ejemplo, esta curva representa las exportaciones de camarón que se producen en las camaroneras ubicadas en las zonas intermareales de la costa, principalmente en las zonas estuarinas. Como podemos ver, la producción de la exportación de camarón ha ido creciendo a través de los años, únicamente se ha ido mermando cuando ha existido problemas de síndrome como el de la gaviota, el síndrome de Taura o el white spot que existió por los años 2001-2002. Entonces, para eso es que nosotros tenemos estos derechos soberanos y debemos administrarlos de una manera correcta, porque los recursos no son infinitos, como pudimos ver en las láminas anteriores. El capital humano, el capital natural se extingue si es que no es administrado de una manera correcta. ¿Y cómo logramos esto? A través de una infraestructura científica y tecnológica, a través de la ciencia y la tecnología. Ese es nuestro segundo componente de los intereses, el segundo componente de los intereses marítimos, que es el grado científico sobre el mar y los fenómenos que en él se producen. La infraestructura tecnológica está constituida por el conjunto de medios destinados para la exploración y explotación de los recursos renovables y no renovables. Como lo dije anteriormente en la lámina pasada, se demuestra que el conocimiento nos permite saber qué recursos tenemos y cómo debemos aprovecharlas correctamente. Pero a esta cantidad de recursos y a este territorio marítimo que tenemos, nosotros nos debemos enfrentar a amenazas y debemos saberlas defenderlas. Las amenazas no solamente son las tradicionales que tenemos nosotros, como sería una flota armada extranjera, los piratas, no son las amenazas tradicionales únicamente, sino hay otros tipos de amenazas, como podemos ver, como es un tsunami. Había una conferencia que se dio en el Naval World College, precisamente el expositor decía, ¿cómo defiendo a mis intereses marítimos ante un tsunami con una fragata?
Entonces, ¿cómo se lo defiende? Entonces, eso se lo da a través del conocimiento. Precisamente para defender a las zonas costeras se utiliza lo que se conoce como la ingeniería gris, que son las construcciones, y la ingeniería verde, que son los tipos de vegetación que mitigan estos fenómenos naturales. Entonces, tenemos amenazas como los tsunamis, tenemos amenazas como el incremento del nivel del mar, tenemos eventos extremos como es las condiciones del niño y la niña, que en nuestro caso muchas veces se expresan como exceso de lluvias en el caso del niño o carencia de lluvias en el caso de la niña. Y esto muchas veces produce, por ejemplo, inundaciones. ¿Cómo protegernos ante las inundaciones, ante estas amenazas? Y, por ejemplo, aquí vemos los oleajes que son conocidos tradicionalmente, que ya se ha realizado estudios a nivel global, que por efecto del cambio climático, la frecuencia de los oleajes ha ido aumentando. Ahora, ¿cuál es el peligro de estos oleajes? En las zonas costeras, una de las grandes, de nuestro grande patrimonio que tenemos son nuestras playas. ¿Cómo se forman estas playas? Generalmente el oleaje normal es el que nutre de arena a las playas para que vayan creciendo y vayan aumentando. En cambio, el oleaje, esas olas fuertes que generalmente vienen cada cierto tiempo, en cambio son las que sustraen o destruyen la playa. Entonces, con el aumento de la frecuencia de los oleajes, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las playas están retrocediendo a nivel mundial. ¿Cómo se ha preparado el mundo para ir mitigando? Por ejemplo, es a través de rellenos de playas. Eso en España hay una gran industria en lo que tiene que ver con rellenos de playas. Las playas son extensas y muy hermosas las españolas, precisamente por la acción del ser humano en el relleno de las playas, precisamente contrarrestando la acción de la naturaleza que las va destruyendo. En el caso del Ecuador, hemos iniciado el proyecto el año pasado precisamente de un relleno de playas, conjuntamente el INOCAR, CEDRA y la DIGIN estamos trabajando. Probablemente a finales de este año o a inicios del próximo ya estaríamos trabajando en una playa, rellenando la playa de Jaramijó. Ese es un proyecto prototipo que lo estamos realizando, lo hemos estado realizando como les había mencionado, desde el año pasado. Toma su tiempo porque es una nueva actividad. Estamos viendo cuestiones que nosotros usualmente no lo hacíamos. Estamos generando tecnología precisamente para poder atacar este problema que con los años y el producto del efecto de cambio climático, esta amenaza va a ir creciendo. Pero también, ¿cómo lo hacemos esta investigación? Obviamente lo hacemos a través de los institutos de investigación. En Ecuador existen únicamente, de los 11 institutos nacionales, únicamente están 2 institutos dedicados específicamente al estudio del mar. Como lo había mencionado, mi contemporáneo, la relación del espacio terrestre marítimo es de 5-1, pero en el caso de los institutos es al revés, como pueden ver. Asimismo, el INAMI también ha producido información que nos sirve principalmente para lo que es clima y para saber lo que sucede con los ríos. Ustedes saben que las lluvias son los generadores de los cuerpos de agua a través del agua que discurre a través de las cuencas hidrográficas. Pero como el mar es tan extenso y es tan complicado realizar la investigación, a nivel mundial se han generado redes en la cual todos los países contribuyen con la información precisamente para entender mucho mejor los procesos biofísicos que se dan en el océano. Y así, por ejemplo, tenemos la General Bathymetric Chart of the Oceans, que es la GERCO, que ahí están todas la base de datos de todos los sondeos que se han hecho alrededor del mundo. La gente que necesita esa información puede acceder y descargarlo. El GUS, que tiene que ver con las estaciones de mareas a nivel mundial que comparten información sobre el nivel del mar, precisamente para hacer estudios de efectos de cambio climático. El OBIS y el BOM, que comparten información de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos. Como pueden ver, este es un trabajo no solamente ecuatoriano, sino a nivel mundial, que de forma mancomunada lo que tratamos de hacer es entender un poco mejor los procesos que se dan en los océanos, en las costas y en los estuarios. Asimismo, interviene la academia generando gente que tenga carreras afines al mar, como son la oceanografía, la biología, la química, el medio ambiente. Tenemos universidades como la San Francisco, la SPOL, la Península de Santa Elena, la Universidad Central, como un ejemplo. Hay muchas otras universidades y también necesitamos de laboratorios en tierra
y laboratorios en el mar para recolectar información. Como podemos ver, aquí tenemos a nuestro buque insignia, el Orión, el cual ha prestado varios años de servicio precisamente en el conocimiento del mar ecuatoriano. Tenemos estaciones fijas que recolectan diferentes tipos de información, en el caso de oleaje, en el caso de la huella de tsunami, y en el caso del mariógrafo, lo que tiene que ver con el nivel del mar. Y en los laboratorios que se realizan todos los tipos de análisis, precisamente para entender de una mejor manera cuáles son los procesos que se están dando o cuáles son las anomalías que existen en el mar. Bueno, una vez que sabemos cuál es nuestro espacio, cuál es nuestra área de influencia, conocemos tratamos de conocer un poco mejor cuáles son sus procesos que se dan ahí a través del estudio. Y aquí nos toca el siguiente paso, que es la generación de una conciencia marítima. La conciencia marítima está definida en la capacidad que poseen los habitantes de un país para comprender, aceptar y valorar el grado de dependencia que tienen con respecto al mar, tanto desde el punto de vista de su supervivencia como de su bienestar y seguridad. Entonces, como pueden ver, en este concepto existen 3 verbos que son muy importantes: comprender y aceptar. Como habíamos dicho, ¿cómo comprendemos? Con el estudio. ¿Cómo aceptamos? A través de la interiorización y de la educación. Y el último verbo es muy importante: valorar. ¿Cómo se toma una decisión? A través de la valoración. Cuando uno tiene varias alternativas, uno hace internamente una valoración en cuál de las alternativas es la más conveniente para uno y poder tomar una decisión. Entonces, esta valoración sobre todo lo que es la gestión y administración de los recursos que hay en el mar es muy importante para saber qué actividad debemos hacer y qué actividad debemos suprimir para poder explotar de una mejor manera los recursos que existen en el mar. Y como les decía, ¿cómo lo hacemos? A través de saber lo que existe en el mar, los recursos que existen en el mar, cuán importantes son, a través de conocer cuál es el impacto que el ser humano genera en el mar. Lastimosamente el ser humano genera principalmente impactos negativos, como es la contaminación de descargas de aguas residuales de las casas, de las industrias, como es la contaminación minera que viene a través de los ríos, pasa a los estuarios y decanta en el océano, como es la contaminación que viene a través de los buques, de los barcos, o la contaminación que se genera en la industria camaronera, en la industria pesquera. Todo eso generamos del ser humano una serie de fuentes contaminantes. Así también es importante entender que en el mar está todo conectado. Muchas veces nos olvidamos que está conectado el mar. En esta gráfica pueden ver ustedes la famosa conveyor belt. La conveyor belt es una corriente que, como ustedes pueden ver, circula por todo el planeta. Y es por eso que, gracias a las corrientes, ustedes pueden ver que encontramos basura que fue generada en California. Entonces, muchas veces, ¿y cómo llegó esa basura a la Antártida de California? Precisamente por las corrientes. Y como pueden ver, un ejemplo de las corrientes, la que ustedes pueden ir, la conveyor belt, conecta a todo el planeta. Y existen otras corrientes más. Entonces, todo está conectado en el océano. Y es por eso que lo que nosotros hacemos en nuestro país tiene impacto en otros países. Lo que China hace en su país tiene impacto en Ecuador y en el resto del mundo. ¿Cómo también se transporta la contaminación? A través de la basura marina. Hemos visto a través de los documentales grandes islas que están flotando en el Océano Pacífico. Precisamente que se van formando por efecto de las corrientes, van aglutinándose la basura marina que proviene de distintos países y se van generando islas. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto directo, obviamente, al estar la basura marina flotando, impide que pase una de las principales fuentes de vida, que es la luz, a las zonas profundas marinas. Pero ¿qué otra cuestión produce? Es precisamente estos plásticos que ustedes ven ahí, son vectores de transporte de especies a zonas. Es decir, aquí pueden estar viniendo especies altamente peligrosas a zonas altamente sensibles, como por ejemplo pues en la Antártida o Galápagos, que introducen especies que no son beneficiosas para ciertos ecosistemas. Otra fuente de contaminación o un vector de transporte son los buques, en los cuales introducimos especies a través de las aguas del lastre o de los cascos de los buques. Ustedes saben que los buques recorren todo el planeta y vamos introduciendo especies a ecosistemas diferentes que puede ser un grave peligro. Entonces,
Concientizando esto a las personas logramos generar conciencia marítima, precisamente de que todas nuestras actividades que hacemos producen efecto en nuestros ecosistemas oceánicos, costeros y estuarinos. Asimismo, ¿qué tenemos en la conciencia marítima? Tenemos, decía, conocer nuestro patrimonio. Tenemos un gran patrimonio subacuático. Hay un ejemplo, hace algunos años el descubrimiento de la Capitana tuvo gran interés en lo que tiene que ver a patrimonio subacuático. También tenemos las tradiciones. Muchos pueblos, sobre todo en la costa, de Manabí, de Esmeraldas, tienen tradiciones relacionadas al mar. Y es importante resaltar porque demuestra la conectividad que tiene el ser humano con el océano, con las zonas costeras, y precisamente ahí es cuando ellos pueden valorar su importancia y la necesidad de protegerlos. También tenemos a través de la historia marítima aquellos pueblos ancestrales nuestros, indígenas, que ya navegaban y realizaban actividades comerciales. Por ejemplo, yo leí hace algún tiempo que los incas fueron los primeros camaroneros que existieron en nuestro territorio, cuando descubrieron accidentalmente que cerrando ciertas zonas intermareales podían producir camarón. Eso fue un dato muy importante, muy interesante. Y también tenemos, obviamente, lo que tiene que ver con la historia naval. Todo esto en conjunto genera la conciencia marítima. ¿Cómo la DGIN ha tratado de difundir y fortalecer la conciencia marítima? Lo hacemos a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, un ejemplo claro es lo que estamos haciendo el día de hoy, tratando de difundir los conceptos básicos de lo que son los intereses marítimos y la importancia que tienen para el país al personal naval. Bueno, vamos al siguiente componente, que es los organismos, tratados y convenios marítimos internacionales. ¿Qué son? Los organismos internacionales y el derecho marítimo internacional que regulan y legislan universalmente las actividades marítimas. Uno de los principales documentos que conforman estos tratados es precisamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o conocido generalmente como la CONVEMAR. La CONVEMAR establece un marco fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización de derechos y obligaciones de los estados en relación a los océanos. Tiene 320 artículos, están divididos en 17 partes y 9 anexos. En esos anexos hay muchos anexos en los cuales tienen que ver con algo que estamos viendo y una pregunta que se hizo en la anterior conferencia, que es el tema de pesca. El Ecuador, su camino por la CONVEMAR, en el año 2002, creó la Comisión Nacional del Derecho del Mar precisamente para hacer los estudios que demuestren la importancia de la adhesión de la CONVEMAR. Finalmente, el 22 de mayo de 2012, el Congreso aceptó la adhesión a la CONVEMAR. El 24 de septiembre se depositó la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR. Pero la CONVEMAR, ¿cómo se materializa? La CONVEMAR se materializa a través de 3 entidades, que es la Entidad Internacional de los Fondos Marinos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. La Autoridad Internacional de Fondos Marinos tiene que ver con todo lo que tiene que ver en la gestión y administración de la plataforma y los recursos naturales que están sobre ellos. Como ustedes pueden ver, se estableció en 1994 y se encuentra en Jamaica. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un foro de solución de controversias sobre la interpretación o aplicación de la Convención del Mar. Y el Comité de Límites de la Plataforma Continental tiene que ver con todo lo relacionado a la extensión de la plataforma más allá de las 200 millas náuticas que realicen los estados. Y como les mencioné anteriormente, ante esta comisión recurrimos el año pasado para depositar la primera presentación parcial que hicimos con Costa Rica. El presente año realizaremos la segunda presentación, probablemente a finales de año o a inicios del próximo. Estaremos depositando la segunda presentación y paralelamente estaríamos realizando los estudios para concretar a futuro la tercera presentación, que es lo que tiene que ver con las cordilleras de Cocos y de Colón. Otro documento importante es el SOLAS, que básicamente tiene que ver los tratados sobre la seguridad de los buques mercantes.
Este es un buen ejemplo de lo que son las lecciones aprendidas, pues el primer SOLAS apareció en el año de 1914, luego de la catástrofe del Titanic, y como pueden ver, tiene varios capítulos, en cada uno existen reglas que cubren distintas disposiciones que tienen que ver con la seguridad de la vida humana y seguridad de la navegación. Bueno, ahora se está tratando un nuevo instrumento internacional jurídicamente vinculante que se lo conoce como BBNJ por sus siglas en inglés, que es, en español es biodiversidad más allá de las áreas jurisdiccionales. Básicamente, ¿por qué? Porque existen, cuando se publicó la CONMEMAR y fue ratificada por varios países, existieron algunos puntos que necesitan aclararse para su aplicación y existen algunos vacíos en lo que tiene que ver con la jurisdicción más allá de las áreas jurisdiccionales. Es decir, esto no toca lo que son áreas jurisdiccionales, o sea, lo que es zona económica exclusiva, mar territorial y plataforma continental de cada país. Eso regula todo lo que está fuera de estas áreas. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente estas áreas son patrimonio de toda la humanidad. Por ejemplo, aquí hay un concepto que se le usa mucho en este instrumento, que es la adyacencia. En la CONMEMAR era muy fácil determinar lo que era adyacente. Básicamente es un término euclidiano que significa continuidad, es decir, un país es adyacente al otro. En el cambio, en el mar, la adyacencia es un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay países como China, Estados Unidos, que sus intereses están en todos los océanos. Un ejemplo claro es la lámina que presenté anteriormente sobre pesca, en la cual ustedes pudieron ver que los intereses del Ecuador en pesca están más allá de sus áreas jurisdiccionales. Entonces, cuando se habla adyacencia en estos términos, es un poco definir cuáles son los países que intervienen. Este es uno de los puntos que se está tratando y precisamente que ha demorado que este documento pueda seguir. Vamos por la tercera reunión y existen varias observaciones al documento. Pero bueno, ¿qué contempla ese documento? Está compuesto de 4 grandes partes, lo que tiene que ver con los recursos genéticos marinos, incluida la distribución de beneficios. Eso está vinculado a lo que tiene que ver con el convenio de Nagoya, en la cual establece que los recursos genéticos es de patrimonio, que cierto, los descubrimientos de recursos genéticos son de un patrimonio de la humanidad. Pero obviamente, eso de los recursos genéticos, que sea patrimonio, es relativo, porque realmente quien lleva realmente el beneficio de todos los descubrimientos genéticos son los países que tienen la capacidad de generar investigación. Y los ingresos que los países reciben por recursos genéticos es mucho mayor que los recursos que se recibiría por temas de explotación de recursos minerales. Es decir, que si nosotros hiciéramos investigación de recursos genéticos sería mucho más de lo que obtendríamos de lo que vimos la lámina pasada, en lo que tiene que ver con los sulfuros polimetálicos y las cortezas de ferro manganeso. Y es menos agresivo al ambiente, porque obviamente al hacer minería, ustedes son testigos de lo que sucede en minería en tierra, lo mismo sucede en el mar, hay un daño a los ecosistemas, y los recursos genéticos pues, son precisamente la investigación y extracción son muchísimo menos agresivos con la naturaleza. Es más, existe mucha investigación de lo que qué pasa, si es cierto, hablábamos de la Autoridad de Fondos Marinos que gestiona solamente fondos, pero inmediatamente sobre el fondo marino existen los ecosistemas de los océanos profundos. ¿Cuál es la particularidad de estos ecosistemas de los océanos profundos? Que en estos ecosistemas escasea, por no decir no existe, 2 cuestiones que en la superficie terrestre abundan. ¿Cuáles son? Es el sol y el oxígeno. La radiación solar y el oxígeno que tenemos en la naturaleza permite que los procesos que se dan en los ecosistemas aquí sean mucho más rápidos y dinámicos. En los fondos marinos y en los ecosistemas ubicados en la superior a los fondos marinos escasea este recurso. No hay radiación solar y el oxígeno prácticamente es mínimo. Entonces, como pueden ver, los procesos y los ecosistemas que se generan en los fondos marinos tienen un tiempo de generación muchísimo más largo. Por ende, una actividad minera en esto es muy peligroso, muy
muy agresivo. Y es por eso es que se estudian los recursos genéticos, precisamente porque el ser humano puede tener un mayor beneficio sin dañar al medio ambiente. Bueno, también el BBNJ también trata sobre las evaluaciones de impacto ambiental, introduciendo un nuevo término que se conoce como la evaluación estratégica ambiental. La evaluación normal que conocemos, la evaluación ambiental, generalmente se da en el proyecto específicamente, pero la evaluación estratégica se da antes, durante y después del proyecto. Entonces, son términos que se están introduciendo precisamente para el manejo de los ecosistemas marinos. La tercera parte del BBNJ son herramientas de gestión basadas en áreas, incluidas áreas marinas protegidas, es decir, el establecimiento de áreas marinas protegidas fuera de las áreas jurisdiccionales. Nosotros tenemos la área marina de Galápagos, la reserva marina de Galápagos, pero es en el área jurisdiccional nuestra. En cambio, estas áreas se establecerían fuera de las áreas jurisdiccionales, en el alta mar. Y finalmente, la cuarta parte de BBNJ habla sobre la creación de la capacidad y transferencia de tecnología marina. Bueno, ¿qué más tenemos en los instrumentos internacionales? Por ejemplo, tenemos las organizaciones regionales de ordenación pesquera, como ustedes pueden ver en pantalla, son todas las que están ahí, que básicamente se trata de gestionar especies altamente migratorias. En el caso del Ecuador, nosotros estamos adheridos a la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur. Entonces, que tiene su base jurídica se deriva de la CONMEMAR, del Acuerdo de Nueva York, de los acuerdos para promover el cumplimiento de medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar y del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. También tenemos la CIAT, que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Y tenemos otros instrumentos internacionales que precisamente nos ayudan a la gestión de los recursos que se dan en los ecosistemas oceánicos costeros, precisamente para una mejor gestión y para que se los pueda usar de una manera adecuada y su explotación sea sostenible. Bueno, y aquí vamos al ámbito económico, que es el otro componente de los intereses marítimos. La economía marítima son las actividades relacionadas con el mar que realiza el hombre, desde las más simples hasta las más complejas, que generan los recursos económicos que redundan en beneficio del país. La economía marítima, hay la tendencia mayoritaria de trasladarle a lo que son la economía azul. ¿Pero qué es la economía azul? Es la interacción de tres ejes. El eje social, es decir, que sea beneficioso para la humanidad. El eje económico, obviamente, que sea rentable. Y el eje ecológico, que obviamente que no se produzca daño al medio ambiente. La interacción entre el eje social y el eje ecológico produce la sostenibilidad. La interacción entre el social y el económico, la equidad, que todo ser humano, o que la mayoría de seres humanos pueden acceder a estos beneficios. La interacción entre el económico y el ecológico produce que sea viable, que exista crecimiento azul. Y la interacción de los tres ejes me produce la economía azul. Entonces, en eso, toda actividad que está enmarcada en la economía azul se dice que es ecológicamente amigable, socialmente equitativo y económicamente conveniente. Entonces, debemos buscar las actividades que realizamos en el mar que tengan estas tres características, precisamente para que no sea un beneficio temporal, sino sea un beneficio a todas las generaciones que vengan más adelante. Como ejemplo tenemos la bioprospección, que básicamente es lo que ya habíamos hablado, los recursos genéticos. El ecoturismo es un ejemplo muy claro de lo que nosotros tenemos en Galápagos. El carbón azul, esto es muy interesante. El carbón azul, ustedes saben que el ser humano, por su actividad propia, que no podemos evitar, producimos CO2 a través de los vehículos, de la industria, y es algo que tenemos que hacer porque tenemos que movilizarnos, tenemos que generar alimentos, producción, pero la naturaleza nos ofrece ecosistemas que permiten atrapar el CO2 que genera el ser humano. Dentro de los ecosistemas, el bosque que mayor capacidad tiene para atrapar CO2 son los manglares. Y de eso, ustedes conocen, están ubicados en la zona costera, existen gran cantidad de manglares. En Esmeraldas tenemos manglares más grandes del mundo, en Manabí, en el Golfo tenemos una gran extensión de Manabí,
En Machala también tenemos manglares, cualquier cantidad. Y los manglares, aparte de que nos dan el carbón azul, es a nivel de servicios de servicios ecosistémicos, es el segundo productor de servicios ecosistémicos, que es un concepto que lo vamos a ver más adelante. Y aparte de eso, a nivel de estudios, hay una ecuación empírica que dice que la relación de capacidad de captar carbón azul de los manglares es inversamente proporcional a ubicación en el paralelo. Es decir, que los manglares que están ubicados alrededor del paralelo cero son los que mayor capacidad de captura de carbón azul tienen. Y en el caso del Ecuador, obviamente en nuestra posición, nuestros manglares son los que tienen mayor capacidad en el mundo de captar carbón azul. Entonces es por eso la necesidad de proteger este ecosistema. En el otro gráfico tenemos lo que es la energía azul. Hay diferentes formas de generación de energía y como pueden ver, en azul está cómo ha ido creciendo el consumo de la energía a través de los ríos, cómo se ha ido generando. Pero en gris, como pueden ver, este es el crecimiento a través de lo que tiene que ver con la energía que se genera en el mar a través de las olas, de las mareas o de los molinos de viento que están ubicados en el mar. Entonces, como ustedes pueden ver, esto va en un franco crecimiento, hay mayor inversión, mayor investigación precisamente para generar energía, y ustedes pueden ver aquí en color morado cómo ya va apareciendo la energía geotermal. Como les había mencionado, en el caso del Ecuador, que tenemos una gran potencialidad de energía geotermal, pero es complicada porque obviamente son instalaciones que tienen que ser construidas alrededor de los 1000 o 2000 metros de profundidad, pero esto ya está apareciendo. O sea, la tecnología, ya se está desarrollando tecnología para que pueda ser extraída la energía geotermal y veremos en futuros años cómo este color morado va a ir creciendo ostensiblemente porque la capacidad de generación es, según los estudios, es la única que puede reemplazar al petróleo. Entonces, conforme se vaya desarrollando tecnología, conforme haya más investigación, conforme haya más inversión, este color va a ir creciendo. Bueno, y luego vemos cómo representamos la importancia del mar. Y los seres humanos son mucho de representarlo en números, y se puede hacer a través de dos formas o la combinación de las dos. A través de la valoración de los servicios ecosistémicos, como les había mencionado, es el beneficio que recibe el ser humano del capital natural, o a través de la determinación, y esto es un tema más económico, del PIB marítimo. Los servicios ecosistémicos están divididos en 4 grandes grupos, los que tienen que ver con la provisión, regulación, soporte y los servicios ecosistémicos cultural, como lo ven en pantalla. Cada uno tiene su importancia. La provisión básicamente es un beneficio directo que recibe el ser humano. La regulación, esto tiene que ver mucho con una palabra que se lo usa mucho, bueno, nació en la psicología, pero ahora se la utiliza mucho, es con la resiliencia. La regulación los servicios ecosistémicos de regulación están directamente relacionados con la resiliencia, es decir, la capacidad de absorber un golpe, una amenaza o la capacidad de absorber contaminación, por ejemplo, cuando existen descargas de las aguas residuales de las industrias o de las áreas urbanas, esos van a los cuerpos de agua. Y si usted descarpa, en el momento que descarga en el cuerpo de agua, automáticamente se produce una asimilación del agua, es decir, se mezcla la contaminante con la asimilación y se baja el nivel de contaminación. Y luego viene un proceso advectivo de transporte, se lo va llevando a otro sitio. Y de esta manera va desapareciendo la contaminación. Obviamente, si es bien manejada, puede ser de una manera armónica, pero si existe un exceso de depósito y contaminación, en cambio, el sistema no puede absorberlo adecuadamente. Y esto está en los servicios ecosistémicos de regulación. En lo que tiene que ver con el PIB marítimo, este es un concepto nuevo. De hecho, ustedes pueden ver, probablemente algunos se sientan desmotivados al ver en lo bajo que está representado el PIB marítimo. Como pueden ver, en Estados Unidos representa el 1.2, en la Unión Europea es el 1.4. Esto es sacado de un estudio que hizo Constanza y Harper en el año 2015, básicamente, de cuánto representa el PIB marítimo, pero ellos decían que precisamente
Esto es porque todavía no hay una verdadera conciencia de ir desagregando las actividades de los países en lo que tiene que ver en la parte terrestre y en la parte marítima. Entonces aquí también este es uno de los desafíos que tiene la DGIN a través de la coordinación con diferentes entes del Estado, de ir desagregando las actividades para saber cuánto es realmente el nivel de influencia del PIB marítimo, que es muy superior a lo que está representado aquí, pero necesitamos hacer este tipo de investigación para determinar la importancia o la influencia que tiene el mar en nuestro Producto Interno Bruto. Bueno, finalmente, el último componente de los intereses marítimos es el sistema de la marina mercante, que es el conjunto de organismos y medios que posibilitan el transporte de pasajeros y el intercambio comercial por la vía acuática y de cabotaje internacional, fluvial y lacustre, incluyendo las embarcaciones y terminales. Como podemos ver, está constituido de puertos, flotas, tripulación, construcción de naves, legislación marítima. Como pueden ver, es un sistema, es un proceso que interactúa y enlaza una ruta marítima con las rutas terrestres. Y el punto de intercambio es el puerto. La importancia está básicamente que el 95% de las exportaciones y el 97% de las exportaciones se hacen a través del mar. Como ustedes saben, recientemente se aprobó la ley de navegación, la cual nos va a permitir ir mejorando este sistema de transporte. Y como un ejemplo, les pongo aquí lo que sucede en el Golfo de Guayaquil. Como ustedes pueden ver en línea roja, es la cantidad de carga como ha ido aumentando desde el año 2004 al año 2006. Y en cambio, el número de buques ha ido disminuyendo. ¿Qué representa esto? Si aumenta la carga, disminuye el número de buques que están ingresando buques de mayor calado al puerto. Y este ingreso de mayor calado nos obliga a nosotros a tener una mejor vía. Y es por eso es que existe el dragado y se ha ido profundizando el dragado año tras año. Empezamos con 9.6, ahora creo que vamos en 11. Entonces, esto es precisamente la necesidad de tener un sistema mercante, precisamente que esté conectado todo, la legislación, los puertos, los buques, el dragado, todo tiene que estar conectado de forma armónica y precisamente de ahí se viene la importancia que tiene esta ley de navegación para que esta carga siga creciendo. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta es mi presentación. Agradecemos la intervención del comandante Carlos Zapata y damos paso a las preguntas de nuestros participantes. Primera pregunta. ¿Qué acciones desarrolla la institución para fomentar los intereses marítimos nacionales? Bueno, las acciones son de diferente tipo y diferente nivel. Nosotros trabajamos a nivel estratégico, como en la anterior presentación lo hizo mi comandante Proaño, a través del CLEFSE, en lo que tiene que ver con extensión de plataforma, a través del CIM, en lo que tiene que ver con el Comité Interinstitucional del Mar, precisamente tratando de promover las políticas marítimas, presentando las políticas antárticas, también a nivel internacional, en los diferentes organismos y principalmente en la CPPS, nosotros somos el punto focal del plan de acción, eso a nivel estratégico. A nivel de la conciencia, como ustedes pudieron ver, nosotros trabajamos con las universidades, tenemos convenios con varias universidades, precisamente para fomentar lo que es la conciencia marítima y la cultura marítima. Hemos firmado convenios con los municipios, hemos firmado convenios con el Ministerio de Educación, precisamente para dar instrucción a los profesores y que ellos sean puntos de difusión de lo que es la conciencia marítima y los intereses marítimos. Trabajamos a nivel de lo que es la Armada en la coordinación, tanto de los diferentes repartos navales como que tienen que ver con los intereses marítimos y con el poder naval, obviamente. Entonces, es un trabajo de coordinación muy articulado que realizamos en todos los niveles. Segunda pregunta de nuestros participantes. A su criterio, ¿cuál debería ser la estrategia nacional que permita el fomento de los intereses marítimos? Disculpe, no le escuché bien. Por supuesto. A su criterio, ¿cuál debería ser la estrategia nacional que permita el fomento de los intereses marítimos?
Ya, los intereses marítimos, como hemos dicho, tienen que estar en el nivel más alto de la planificación del nacional. Por ende, tiene que estar en el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que reflejarse las políticas, que a su vez reflejan los intereses marítimos. Estas a su vez tienen que tener metas y una estrategia que materialicen estas políticas. Entonces debemos ir desde el nivel más bajo e ir decantando hacia los diferentes niveles. Es por eso que estamos trabajando, precisamente tratando de que las políticas sean consideradas en este Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien. Y como tercera pregunta de nuestros participantes, ¿considera usted que la clasificación de los intereses marítimos debería actualizarse y considerar la pesca como uno de los más importantes? Ya, como yo le mencioné al inicio, cada país determina sus intereses marítimos. Les hacía el ejemplo de México y Chile, que tienen 5 intereses marítimos. En el caso de Ecuador tenemos 6. En el caso de Colombia, en el último Plan Nacional de Desarrollo, tienen 11. El tema es pesca exclusiva, específicamente está inmerso en lo que son recursos y está dentro de lo que es el complejo geomarítimo. El tema, como hemos dicho, nosotros reflejamos en el complejo marítimo toda la importancia de los recursos, porque pesca, si bien es cierto, es muy importante, como si podemos ver la lámina, nuestra flota pesquera va mucho más allá de las áreas jurisdiccionales, pero está interrelacionado con los otros recursos. Probablemente no recibimos un beneficio económico tan alto en los otros recursos, pero en cambio tenemos otro tipo de beneficios. Voy al caso de los manglares. Como se había mencionado, el manglar es el segundo ecosistema que genera mayor valor monetario, pero es el primer ecosistema que genera valor social. Entonces, este equilibrio que hay que tener entre lo que habíamos hablado, la economía marítima, que sea social, económico y ambiental, hay que analizarlo y involucra todos los ecosistemas y todos los recursos. Por eso es complicado decir que la pesca sea más importante, porque la pesca está interrelacionada con los otros ecosistemas y con los otros recursos. Agradecemos la intervención del comandante Carlos Zapata, de nuestros expositores y participantes. De esta manera cerramos la sesión prevista para el día de hoy, en el marco de las jornadas de conciencia marítima. No sin antes invitar a nuestros asistentes a conectarse el día de mañana a las 10 de la mañana. Tengamos presentes que los intereses marítimos de nuestro país implican múltiples interacciones políticas, económicas, ambientales y, por supuesto, sociales. Es por ello que su defensa y protección son una tarea inherente a nuestras labores diarias. Hasta mañana y muy buenos días.